Si hay preguntas ahora, empezamos por ahí, si no les cuento un poco cuál era la pregunta de Micaela. Bueno, parece que no. Bueno, arranco con la pregunta de Micaela y después si surgen otras las incluimos. Micaela me planteaba en un mail que ella, si yo no recuerdo mal el texto del mail, es acompañante terapéutica de un paciente que yo entendí, no era un niño, diagnosticado como psicótico y con un retraso mental no especificado. Y la pregunta de ella era cómo intervenir. Bueno, hay una respuesta general y una respuesta singular. La respuesta singular, por supuesto, no se la puedo dar porque no solo no tengo datos de la clínica del paciente, de cuál es su motivo de consulta, qué es lo que está pasando y demás, sino que tampoco sería pertinente, aunque Micaela estuviera acá, plantear especificidades o cosas muy puntuales en un espacio público. Pero más allá de eso, me parece que sí podemos arriesgar alguna respuesta. Yo me atrevo a creer de que si ella está trabajando como acompañante terapéutica, debe haber algún otro agente de salud como parte del equipo tratante. Bueno, me parece que esto es obviamente la evidencia de lo que yo planteaba en la reunión anterior, de que más allá de cómo se piense, cómo se conceptualice, el equipo interdisciplinario en sí mismo es una respuesta que todos los que trabajamos con este tipo particular de pacientes, es una herramienta de la cual nos servimos todos, más allá del encuadre teórico, conceptual, desde el que estemos respondiendo. Yo ahora me voy a meter en otra cosa, un poquito más específicamente a partir de la constitución subjetiva de por qué respondemos de esta manera, pero solamente puedo decir algo. Esto es una respuesta en acto de que el saber no lo porta una sola persona, ¿no? Cuando el psiquiatra, el psicoanalista, el acompañante terapéutico mismo acude a otros que están habitados por otras disciplinas, no solo está diciendo, bueno, no tengo tiempo de trabajar de acompañante terapéutico, lo cual también podría ser, pero lo cual también es una evidencia de que no estoy habitado por toda la disponibilidad, aunque solamente crea que porque no tiene tiempo, ¿sí? Podría ser alguien que en sus mocedades hubiera trabajado de acompañante terapéutico y diga, bueno, no, ahora ya tengo 15 años, 20 años trabajando en la profesión, la verdad no trabajo más de acompañante terapéutico. Eso también es una muestra en acto de su propia castración, ¿no? No dispongo de todo el tiempo, quiere decir no puedo estar disponible para todo. Volviendo a la pregunta de Micaela, ¿cómo intervenir? Repito, para las cosas específicas tendría que tener el material, el texto de lo que está pasando ahí, que por supuesto no lo tengo y no sería pertinente. Pero yo le diría, mirá, si hay un equipo tratante, primero hay que saber cuál es la dirección de la cura que el equipo está sosteniendo. ¿No es así? Primero hay que saber hacia dónde están yendo. Si el equipo tratante está en un momento en que tiene, yo después voy a contar un pequeño recortecito de una viñeta clínica, si el equipo tratante está tratando de transmitir lo que es cuestiones de la temporalidad, antes, después, ahora, más tarde, adelante y atrás, si está tratando de transmitir ritmos, obviamente, el acompañante terapéutico podría, por ejemplo, decir, este es el momento de salir a caminar o este es el momento de que tomemos la merienda. Y si salen a caminar y el paciente, estoy totalmente inventando porque les repito, no tengo los datos de este paciente, y si salen a caminar y el paciente dice, yo me quiero comprar un pancho, ir caminando,
es una intervención plantearle, no, este es el momento de priorizar el cuerpo con la caminata y el otro será el momento de la merienda. No porque no se pueda caminar y mascar chicle a la vez, sino porque si el equipo se está dirigiendo justamente a poder pautar a funciones de corte, habrá que ir por ese lado. Bueno, esto es como una respuesta general que tiene que ver con apoyarse en la interdisciplina desde el conocimiento vivencial, por decirlo de algún modo, de que no podemos portar todo el saber. Yo en la reunión pasada dije algunas cosas y seguramente me voy a repetir en alguna. Yo les dije que les iba a mostrar para que los que ya tienen recorrido en la obra de Lacan y de Freud, por supuesto, se van a encontrar con cosas que ya conocen. Los que no, por ahí las ven por primera vez y les gustan o piensan esto no tiene nada que ver con mi práctica, pero ¿por qué yo me permití llamar estas reuniones de este modo? Conceptualización de una práctica llamada interdisciplinaria, y me propongo leerla exclusivamente desde mi marco teórico referencial, que es el psicoanálisis. Yo hace muchos años trabajo con una hipótesis que me sirve a mí, es un ordenamiento que me resulta propiciatorio en mi clínica. Nosotros recibimos al paciente con una sintomatología, ¿sí? Yo tengo una hipótesis teórica que esa sintomatología, como dijeran los jóvenes, está linkeada con los tiempos de estructuración. Tiene su origen y su causa en los tiempos de estructuración. Y eso es lo que determina mi intervención, ¿no? Yo podría decir, porque algo pasó allá, hoy me muestra esto y yo debería intervenir en relación a lo que pasó allá para ver si puedo propiciar. Lo mejor sería una rectificación definitiva, ¿no?, de aquello que estuvo de tal o cual manera que no fue propiciatorio para la constitución subjetiva neurótica, pero al menos de provocar cierto alivio, al menos de provocar cierto aplacamiento de esas manifestaciones clínicas que para la psicosis no le llamamos síntoma, como dije en la reunión pasada, pero que son aquellas que muestran la estructura. Yo para esta segunda reunión les voy a mostrar en principio la fórmula de la metáfora paterna, que ustedes, muchos ya la deben recontra conocer, pero no importa, yo se las voy a mostrar. Bueno, dale. Ese es el primer tiempo de la metáfora paterna. Ese que está ahora agregando Juan es el segundo. Bueno, el primer tiempo de la metáfora paterna, nos dice Lacan, es ese tiempo en el cual el deseo de la madre, que es lo que está escrito DM arriba de la barra horizontal, está en relación al infans, que está escrito abajo con una X, en una posición de absoluto respecto del infans. Yo personalmente creo, después les voy a explicar por qué, que el tiempo de subjetivación, el tiempo que yo les decía el otro día con el grafo de la subversión del sujeto, ¿se acuerdan que yo decía es el entrecruzamiento entre el soma y el lenguaje? Ese es el tiempo de pulsionalización del soma. Mi hipótesis es que la metáfora paterna no lo escribe. Mi hipótesis es que la metáfora paterna parte del tiempo del infans en posición de objeto. ¿Qué soy yo para el otro como cuerpo unificado, objeto respecto del otro? Lacan nos dice, ahora vamos al segundo tiempo, Juan. ¿Pasó? ¿No pasó? Sí, yo lo estoy viendo, en nombre del padre, deseo de la madre. ¿Vos lo ves? Bueno, yo no lo veo todavía. ¿Los demás lo ven? Sí, se ve. Ah, perfecto. Bueno, pasá la tercera, Juan.
bueno, mientras yo no lo veo, pero ahí está. Lacan nos dice que por intervención de la función nombre del Padre, me parece importante subrayar esto, se trata de una función. Se trata de una función, no confundamos con la empiria. Lacan nos dice que por intervención de la función nombre del Padre sobre la función deseo de la Madre, el deseo de la Madre cae bajo la barra de la represión, y ahora viene la tercera, la otra diapositiva, que no sé si está ahí. Ese movimiento deja en falta el deseo de la madre, deja en falta lo que sería, Lacan escribe con la letra A mayúscula tachada, otro, ¿se acuerdan que en el grafo de la subversión del sujeto aparecía el otro en la primera intersección a la derecha? Entonces, por intervención de la función nombre del padre, cae bajo la barra de la represión la función deseo de la madre y su resultante es el otro dividido por la significación fálica, lo cual quiere decir es el inconsciente constituido a la cuenta del sujeto. Si querés, pasá a la última y ya después podemos salir de la pantalla. Ahí estamos. Dice ahí abajo, por la eficacia de la función nombre del Padre, el otro queda dividido por el significante fálico. El inconsciente queda a la cuenta del sujeto, y yo agrego, y se reedita la falta en el campo del otro. Ahora sí, podemos salir de la pantalla compartida. Entonces, a mí me interesa subrayar, fundamentalmente, como les dije en la reunión anterior, que estamos hablando de funciones, no de personas. Si bien, como dice mi amiga Andrea Diegues, el otro no es anónimo. Se sostiene en alguien o en alguienes, pero no es anónimo. No se trata de las máquinas, ¿sí? No se trataría de un robot, al menos no hasta ahora. El otro no es anónimo, se sostiene, lo sostienen. Entonces, habíamos dicho en la reunión pasada que toda esta operatoria queda reprimida para la neurosis, renegada para la perversión y forcluida para la psicosis. Forcluida, supongo que muchos ya lo habrán escuchado, ya lo habrán leído, es un término que Lacan, siguiendo a Freud, toma del derecho y que quiere decir que un paso de una operatoria no se ha dado y ya no se puede dar. No está postergado, está forcluido, está inevitablemente excluido de la posibilidad de la operatoria. A mí me gusta decir que cuando hablamos de la forclusión de la castración, en sentido fuerte y en sentido, hasta les diría, de la vida cotidiana del sujeto, estamos hablando de la forclusión del anudamiento borromeico. ¿Podemos salir de la pantalla, Juan? Ya no estamos en la pantalla compartida, te estamos viendo a vos. Ah, pero yo sí veo la pantalla, por eso te decía. Bueno, no importa. Bueno, entonces, pienso personalmente que se trata de la forclusión del anudamiento, ¿sí? De la forclusión del anudamiento borromeico, y creo que no es porque sí que se habla de desencadenamiento, ¿no? La psiquiatría, aún la psiquiatría más tradicional, habla del desencadenamiento psicótico. Algo pasa ahí, que hay un desencadenamiento. Otra manera
que tiene Lacan para hablar de los tiempos de constitución subjetiva va por el lado de las identificaciones. Y ahí Lacan introduce los 3 registros del nudo Borromeo, que además Lacan dice es la estructura y que además no es gratuito en esta ocasión porque tiene que ver con la brújula de nuestras intervenciones. Otra manera de hablar de los tiempos de subjetivación es pensándolo desde las identificaciones. Yo lo voy a decir simplemente, no nos vamos a meter en profundidad, pero en las identificaciones Lacan nos dice que la primera identificación es a lo real del otro con mayúscula. La segunda a lo simbólico del otro real y la tercera a lo imaginario del otro real. Lo que a mí me interesa subrayar es que todas estas identificaciones deben ratificarse en la siguiente. ¿Qué quiero decir? Si yo digo que el tiempo de la primera identificación a lo real del otro real es la pulsionalización del soma, aquel entrecruzamiento que yo marcaba en la reunión pasada entre soma y lenguaje, a partir del cual podíamos comenzar a hablar de cuerpo y discurso. Si yo digo que el primer resultado de la identificación a lo real del otro real es la constitución de las pulsiones se ratificarán como pulsiones, y ahora voy a decir a qué me refiero, en los tiempos de la segunda identificación, en los tiempos de la constitución de la imagen en el espejo. El tiempo de la me interesa esto del tiempo de la primera identificación, porque la propuesta, no solo mía, sino la propuesta de Lacan, es que el sujeto psicótico queda detenido en los tiempos de la primera identificación, es decir, en los tiempos de constitución de las pulsiones. ¿Qué es una pulsión? ¿Por qué podemos autorizarnos a hablar de pulsión? Podemos decirlo, por ejemplo, de este modo. Es el pasaje de los agujeros del soma a los bordes eróticos. ¿Sí? Para el soma, los ojos son globos oculares bordeados de determinado tejido que además se mueven de tal o cual manera. Cuando esos globos oculares o esos pelos que están sobre el párpado superior con la función de evitar que entre la luz y que dañe el globo ocular, empiezan a ser qué hermosas pestañas que tiene este niño o esta niña, qué mirada que tiene, mirá cómo se parece a la abuelita, o mirá cómo se parece al tío, o mirá con qué ojitos te mira. Cuando esos globos oculares y esos pelos que se tienen sobre el párpado superior dejan de ser globos oculares y pelos para evitar que la luz los dañe, se empieza a hacer de ese agujero del cuerpo o de ese agujero del soma un borde erótico. Ese es el momento en que empieza a libidinizarse el cuerpo. Por eso yo decía, hasta ahora, no sé qué va a pasar dentro de años, hasta ahora hace falta la mirada, el sostén, el mimo, la adjudicación del sentido para erotizar el cuerpo del infante. El trabajo de René Spitz con el marasmo infantil de los niños asistidos como era necesario, ¿no?, dentro de los parámetros de la puericultura, pero que aún así fallecieron de marasmo, da cuenta de eso, no alcanza con satisfacer las necesidades para que el infant pase a constituirse justamente como un parletre, como un sujeto habitado por la palabra. Freud dice, en
un artículo que se llama Pulsiones y sus vicisitudes, que las pulsiones tienen 4 destinos, ¿no? Habla de 4 destinos pulsionales, que son la represión y la sublimación, y dice que esos son los destinos represivos. Son los destinos represivos. Si la castración funciona suficientemente bien, aquella cuestión que se podría imponer pulsionalmente, por ejemplo, hago caca en cualquier lado porque se me antoja, si la cosa funciona bien, podemos reprimirlo y eventualmente puede salir por algún lado, digámosle, artístico. Digo por extensión, y no me estoy metiendo con un juicio de valor, pero podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa cuando uno trabaja con desechos de la cultura? ¿Qué es lo que está sublimando ahí? Hay obras artísticas maravillosas que se hacen justamente con aquello que la cultura desecha, ¿no? Yo tenía una amiga en algún trabajo que tuve allá por la década del 70, cuyo marido era un escultor muy conocido y que trabajaba con desechos de la cultura. Y la nena decía, la hija que era muy chiquita, mi papá junta basura, pero después hace maravillas, ¿no? Entonces, hay ahí un pasaje, hay ahí una sublimación en donde justamente, habiendo sido reprimida la pulsión anal, se puede sublimar, casi les diría con el mismo objeto, si me guío por el significante, ¿no? Por el significante desecho. Entonces, Lacan dice que para la pulsión hay 4 destinos, 2 represivos, que son represión y sublimación, y 2 pre-represivos, que son la vuelta sobre sí mismo y la transformación en lo contrario. Mi hipótesis es que el sujeto psicótico queda detenido en ese tiempo de, digamos, horadamiento del soma, en ese tiempo de constitución de la pulsión, y que si se manifiesta con el formato de la vuelta sobre sí mismo en los tiempos de la clínica, asistiremos a las manifestaciones propias de la esquizofrenia. Y si se manifiesta con el formato de la transformación en lo contrario, asistiremos a las manifestaciones propias de la paranoia. ¿Por qué digo esto? Porque la vuelta sobre sí mismo, lo podemos ver en la clínica, es lo propio de los fenómenos de fragmentación corporal. ¿Sí? Y suele ser subsidiario del infans tratado como desecho. Tratado como desecho en los términos de cero bolilla, no es lo que yo esperaba, ¿qué quiere este pibe? ¿Sí? No. Las manifestaciones propias de la paranoia son las que dan cuenta, esto lo desarrolla muy bien Freud en el artículo sobre el relato de una paranoia autobiográficamente descrita, el caso Schreber. Las manifestaciones propias de la paranoia coinciden con la transformación en lo contrario, en donde se cambia el sujeto, se cambia el verbo y se cambia el objeto, ¿no? Esta es más o menos la evolución, el tránsito gramatical que hace Lacan, que hace Freud, perdón, en ese escrito. Si el infans no es suficientemente sostenido en los tiempos de estructuración y suficientemente libidinizado, es imposible que después pueda ser soltado. ¿Sí? Yo puedo soltar algo si primero lo sostuve. Yo puedo decidir ¿a qué jardín de infantes voy a mandar a mi hijo si primero tuve ese infans
casi les diría solo para mí, casi les diría con el convencimiento de que como yo me voy a ocupar de él, no se va a ocupar nadie. Quiero decir, es imprescindible el tiempo de alienación, de sostén del infans, para que el infans pueda después ser entregado a la cultura. Esto de la alienación y la separación, que es estructurante y es del orden de lo necesario, lo vemos muy bien en la clínica con sujetos psicóticos. El sujeto psicótico puede llegar a hablar de sí como los otros hablan de él. Tuvimos una paciente, digo tuvimos, no porque esté delirando en conjunto, sino porque fue en un marco institucional, en el marco de un equipo. Tuvimos una paciente hace ya muchos años que nos sorprendía permanentemente con el modo de hablar de sí misma. Recuerdo haber salido a la sala de espera a decirle, fulanita, tenés que pasar, es hora de tu entrevista, o ya comienza el taller de artesanías, y fulanita, que primero me miraba, después dejaba de mirarme, y mirando al frente decía, fulanita anda, que la doctora te llama. ¿Sí? Esta chica además era diabética, y no podía comer dulces, y en cualquier merienda que se precie de tal, hay galletitas. Ella iba, se servía su té, iba a tomar una galletita, y en ese momento decía, no, deja, vos no podés porque sos diabética, no podés comer esa galletita, ¿sí? Quiero decir, esto es propio del sujeto psicótico. Esta chica estaba así todo el tiempo, no eran momentos puntuales, sino que estaba así todo el tiempo. Esto es propio del sujeto psicótico. Hablar, estar aplastado, les diría yo, en este modo del cual los otros hablan de él. Cuando los tiempos de subjetivación van por lugares más propicios, nosotros decimos, es necesario acompañar al sujeto en la toma de la palabra. ¿Sí? El sujeto, en los tiempos de subjetivación neurótica, por decirlo de algún modo, en los tiempos de subjetivación neurótica, se va separando de este aplastamiento en el discurso del otro, que como les decía, es necesario. Es necesario que el niño se sienta His Majesty the Baby, como decía Freud, único, irrepetible, endiosado, como que no hay otro como él, aunque sean 10 hermanos, pero igual no hay otro como él. Es necesario eso para después saber que va a tener que ser uno entre otros, ¿no? Digamos, el desafío del sujeto es salir a la cancha y saber que uno es uno entre otros. Y si queda habitado por esa completud absoluta de o soy un absoluto ideal, o soy un Dios y nada me falta, o soy un desecho y entonces nunca en la vida voy a cazar una, me va a resultar difícil poder circular en el mundo. Yo no sé si ustedes vieron una película, yo la cito muchas veces porque me parece paradigmático cómo el director lo trata, sobre creo que el título era Shine, Claro Oscuro, y es la historia de un pianista. El señor, según la gente que sabe mucho de música, parece que efectivamente era un gran pianista, y el padre sabía y quería que su hijo fuera el mejor pianista, pero quería que fuera el mejor pianista para él. Cuando toda la trama de la película va en dirección a que quiere los profesores de piano del muchachito
quieren quieren primero que pueda ir a formarse a otros lugares y después hacerlo participar de un concurso, un certamen, no me acuerdo exactamente bien. Shine se llama la película, ¿no? Ahí preguntaban el nombre de la película. Lo cierto es que uno puede ubicar dos cosas en la película, que es cómo el padre quiere efectivamente que él sea el mejor pianista, pero cómo también quiere que sea el mejor pianista para él, y va forzando la situación para que no pueda circular entre otros. Efectivamente, él da un concierto, gana, tiene todo el éxito, qué sé yo, sale del concierto, se acerca una admiradora y le dice, ¿qué manos, maestro? Y él se mira y dice, sí, son 10 dedos. No tiene en su haber el juego metafórico como para entender que manos no valen por manos, vale por talento. Él responde, no está habitado por la posibilidad metafórica de responder en el registro en que la admiradora se le acerca a él. Y hay montones de escenas en la película, inclusive en un momento que se está bañando en una bañadera y sin ningún filtro tiene ganas de hacer caca y hace en la bañadera, ¿no? Él tiene ganas y hace en la bañadera. Bueno, este hombre está justamente sin la división subjetiva que le hubiera permitido la represión de la castración, poder tener el ritmo de se hace caca en el baño, si no me aguanto, salgo de la bañadera, voy al inodoro, vuelvo a meterme en la bañadera. Si una admiradora me dice qué manos, entiendo que me está diciendo qué talento y se lo agradezco. No le contesto si son 10 dedos. La respuesta no era exactamente esta, pero era bastante parecida. Entonces, este modo de presentarse el fenómeno psicótico es lo que a nosotros nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo deberíamos intervenir? ¿No? ¿Cómo hacemos con un sujeto que está totalmente aplastado por la palabra del otro? ¿De qué manera nos podemos llegar a meter, ¿no? Como para poder intervenir y marcar ahí una alianza, un corte, porque además tenemos el backup de haber dicho, no solo nosotros, sino en general, que no hay pasaje de una estructura a otra. Entonces, si no hay pasaje de una estructura a otra, y tomo, por ejemplo, sujeto, el pianista, y el pianista fuera paciente de alguien, ¿por qué aclaro esto? Porque hay montones de estabilizaciones que no juegan con la variable de introducir el fenómeno de la transferencia, ¿no? Nosotros estamos pensando desde un marco teórico clínico asistencial. Nosotros no podemos descontar la variable de la transferencia, ¿no? Porque además los que se estabilizan solo no nos llegan, entonces tenemos que hablar desde un marco que nos permita incluir la transferencia. Yo les decía antes, contestando la pregunta que había llegado al mail, que, bueno, una, que es la que sostiene todas las 4 encuentros que vamos a tener, la de multiplicación transferencial, que es aquello que da cuenta de que no podemos tener respuesta para todo. La otra es pensando la lógica de, pero pensándola a posteriori, porque no vamos a ponernos a pensar antes. Nosotros estamos habitados por la teoría, es la teoría que nos habita,
pero no vamos a decir, ah, bueno, voy a intervenir en lo real porque entonces le voy a dar una presentación imaginaria, así puede separarse del objeto que va a producir y no se confunde con el objeto. No, por suerte no. Del mismo modo que aquellos otros responsables del infant, cuando le dicen, andá y sentate solo en el baño, no tienen el rum freudiano en la cabeza de que los niñitos tienen que aprender control de esfínteres porque entonces así le transmito la castración y entonces no van a ser psicóticos. La verdad que uno no lo piensa de ese modo, por suerte para los chicos y por suerte para uno como adulto. Entonces, la manera de ver cómo intervenir, nosotros dijimos muchas veces, es con intervenciones de corte que permitan producir, en principio, alguna iancia, alguna marca en aquel goce del otro que le llega de manera aplastante al sujeto. Esta sería una de las maneras que uno puede pensar cómo intervenir. Yo les voy a leer un parrafito de una paciente, me voy a ir sirviendo de las notas que tengo acá para no olvidarme y para poder llegar a la intervención y ver qué queremos decir los lacanianos cuando decimos una y otra vez la estructura es real, simbólica e imaginaria, la estructura se sostiene o es borromeica, el anudamiento es borromeico. Después les voy a mostrar los dibujitos del nudo borromeo. Pero les leo un pequeño recorte de una paciente. La paciente tenía 17 años, hacía más o menos dos meses que la atendíamos en la institución, se mueve incontroladamente para un lado y para el otro, lo cual nos obliga a mantener todas las puertas cerradas con llaves y estar al lado de ella permanentemente. Cuando algo se le pregunta o se le indica una restricción, dice que los gritos le pegan. Ella siente el grito físicamente, los gritos le pegan. Se tapa los oídos y se aleja. De su historia sabemos que los padres han sido psicóticos, se conocieron en un neuropsiquiátrico y que fue criada por un tío paterno que la cuidó sin hablarle. Este señor pensaba que para alimentar, lavar, higienizar y darle de dormir a un niño no hacía falta hablarle. Ella dice, la chiquita dice, que él, el tío, del mismo modo que todos los otros, saben todo acerca de ella y que todos hablan de ella. El señor tenía por ese entonces una ferretería y el cuartito de la chica estaba atrás de la ferretería. Cuando ella escuchaba hablar, imaginaba certeramente que hablaban de ella. Si estábamos en la institución, que además daba a la calle, cuando pasaba gente hablando, también decía que pasaban hablando de ella. Ella llegaba a la institución en un remis, lo que hoy sería un Uber. Cuando llega a la institución se producía siempre la misma escena. Cuando llega no quiere bajar del coche y cuando la pasan a buscar no quiere irse. No puede incorporar los ritmos, no puede incorporar el corte. La vida de esta chiquita era un continuo. Todos saben lo que a ella le pasa, no piensa, ella dice que no piensa, porque tiene la cabeza vacía, que por eso no piensa, y que además se la vaciaron los otros de tanto hablar de ella. Ella dice además que no sabe pensar, porque tiene la cabeza vacía, sin ningún pensamiento, tampoco sabe lo que pesa y no conoce las medidas. Por ejemplo, no puede calcular cuando va a menstruar porque no sabe leer el calendario. Lo que decía este tío que la crió, que ella no había presentado muchos síntomas antes de la pubertad, que era un poquito callada, que era un poquito retraída,
me puedo imaginar yo, con el diario del lunes, que en un contexto en donde se dice que para criar un niño no hace falta hablarle, no le llamaría la atención si la chiquita era un poquito callada y un poquito retraída. Era asustadiza y ellos consideraban que lo que pasaba era que estaba muy concentrada, que por eso no daba bolilla. En ese momento, un día que había que hacer algo para que agarrara sus cosas y se fuera de la institución, ella estaba con un mazo de cartas subiéndolas y bajándolas. Uno podría pensar estaba jugando al solitario, pero no. Más bien parecía una imposición motriz, un automatismo motriz. No había manera de decirle, vamos que te vinieron a buscar, te están esperando, llegó el remis, nada. Entonces va una de las analistas del equipo, mira las cartas y le dice, no te salió, tal vez la próxima vez sí te va a salir. Ella junta las cartas y las guarda. Por supuesto, todos estábamos felices, como suele pasar en esos casos, y tratando de desglosar qué es lo que había dado resultado de la intervención esa, para que eso fuera más contundente que te están esperando, tu tío te espera, el taxi está afuera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros pensamos en ese momento es que la analista tuvo una intervención que abarcó los 3 registros. Convirtió ese automatismo en un juego. Dejó de ser una imposición motriz para convertirse en algo simbólico. Cuando ella además le dice no te salió, le está dando un ordenamiento, está mostrándole que ella está asistiendo a un juego que además la analista misma conoce y que ambas conocen, y le da por supuesto una presentación imaginaria, ¿no? Digamos, un juego de mesa tiene reglas, necesita de participantes que todos compartan esas reglas, y tiene una presentación imaginaria, qué sé yo, el Monopoly, el TEC, el que sea, cualquier juego. Esa intervención dio resultado y entonces dirigimos la conducción de la cura en subrayar fundamentalmente esta suerte de donación de cortes, ¿no? Esta suerte de, a ver, el no te salió la coloca a ella como agente, deja de estar ella habitada por un movimiento incontrolado que no puede más que hacerlo, ¿no? Porque lo propio de lo automático es como los tics, ¿no? El momento en el que el tic aparece, el sujeto no puede dejar de hacerlo. El momento en el que se impone un automatismo, sea el que sea verbal, sea de movimiento, sea de lo que sea, el sujeto no puede dejar de hacerlo. Si se cruza con una intervención que hace una lectura de eso, lo mete en un orden simbólico y el sujeto comienza a ser agente de esa intervención. Y no es objeto de eso que se produce. Recuerdo otra intervención de Marcelo Lebedinsky, que era por aquel entonces el profe de música. Bueno, había un paciente que no podía dejar de golpear, lo que fuera. Y no había manera de que respetara alguna consigna rítmica mínima. Lo que hizo en ese momento Marcelo fue armar una secuencia tonal que siguiera esos golpes, esos ruidos que producía ese paciente. Entonces, eso quedó encuadrado dentro de un orden simbólico compartido. Qué linda melodía, qué fea, qué horripilante, me encanta, me hace acordar a, pero no es un golpe incontrolado.
Cuando yo les decía antes que hay un tiempo de sostén, es decir todo eso que el infant representa para mí y todo lo que yo le supongo a futuro para que después el sujeto pueda producir su palabra y si hilamos más fino, pueda estar habitado por un objeto de deseo que se escapa a la mirada del adulto, se escapa a la mirada del entorno. Por eso no hay una coincidencia entre lo que uno quiere para los hijos y lo que los hijos después van haciendo. Hay variaciones sobre el tema. Algunas cosas sí, otras cosas no. Quería que fuera músico, pero resulta que prefiere dedicarse a la escritura, ¿no? Me hubiera gustado que hiciera tal cosa, pero resulta que no me da ni 5 de bolilla, no puedo lograr que haga tal cosa. Hay un margen, y este margen es porque el infant ecuaciona con lo que le falta al otro, pero no es lo que le falta al otro. En una constitución neurótica, lo podríamos decir en términos sirviéndonos de la terminología deseo de la madre, nombre del padre, el infant ecuaciona con lo que le falta a la madre. Recién yo mostraba en la metáfora paterna deseo de la madre y abajo de la barra el niño en posición de X, pero no es lo que le falta a la madre. Esto es fundamental. Si es lo que le falta a aquel que porta la función de ahijar, es altamente probable que quede en posición de objeto y que no pase a posición de sujeto. Recordaba leyendo un artículo que le voy a pedir a Juan que lo suba a la bibliografía, un artículo de Juan del Olmo. Juan del Olmo es un psicoanalista, coordinador de docencia de Proyecto Suma, winnicottiano, muy sólidamente formado, y en el año 2017 él ha escrito un artículo acerca de los aportes de Winnicott en el entramado, corregime Juan si me equivoco, en el entramado y para la conceptualización del hospital de día. Hay una cosa que es de Juan, que no es de Winnicott, que para mí es una perlita, y él dice, hay un concepto Princeps de Winnicott, que es que la madre, lo digo en inglés, debe ser una good enough mother, que debe ser una madre suficientemente buena, pero no toda, para propiciar la subjetivación del infante. Juan dice que el tiempo de tratamiento en el hospital de día o en cualquier dispositivo, él en este artículo lo conceptualiza para hospital de día, debe propiciar el it's enough, el tiempo de decir es suficiente, ¿sí? Lo cual no quiere decir expulsión del sujeto, sino, según yo entendí el artículo, quiere decir podemos llegar hasta acá, porque usted acá ya tiene un lugar, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan lo que yo decía la vez pasada de dejar las puertas abiertas de los dispositivos para que el sujeto, una vez que él considera, porque el it's enough puede venir de boca del paciente o de boca del equipo. En general, el equipo tiene que poder aceptar cuando el paciente dice it's enough, ¿sí? Tiene que poder aceptar que, bueno, por ahora voy a interrumpir porque resulta que ando más o menos bien y no ofenderse ni dolerse y decirle, sí, it's enough, pero podés volver cuando tú quieras, podés volver cuando lo necesites. Entonces, las intervenciones, porque eso también es sostener la función de corte, eso también es sostener la función de descompletamiento. Yo les decía el otro día, les contaba de un caso de un paciente que estaba en entrevistas individuales con una analista mujer en la institución y no podía hablar de coger porque
justamente para él hablar de coger era coger. Bueno, podría ser que si uno se parapetra atrás de, pero ¿cómo? La función del analista es una función asexuada, pero ¿cómo? Vamos a entrar con esto que si uno tiene que escuchar, ¿no? Uno está habitado por estas cuestiones, entonces podría ser que dijera, bueno, no, porque no importa, esto lo vamos a trabajar y él va a llegar a poder entender. No, 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 una intervención propiciatoria para que ese sujeto pueda velar esa palabra y no se le vuelva obscenamente y de manera aplastante sobre sí mismo, es, bueno, ¿con quién le parece que se podría atender? ¿Con Guillermo? ¿Con Ricardo? ¿De qué tiene ganas? It's enough. Conmigo es suficiente. Yo no lo necesito todo para mí. Esto es una parte para los pacientes neuróticos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo Isabel Calvo decía, el problema con los pacientes es que cuando están deliciosos ya quieren irse. Y entonces uno tiene que poder no querer retenerlos, ¿no? Porque la verdad es así, los pacientes van cuando están mal, ¿no? Es lo que hacemos todos, pedimos ayuda justamente cuando estamos mal. Bueno, Juan, yo no sé si plantearía, les voy a mostrar el nudo Borromeo, no para desarrollarlo ahora, sino para que en la vez que viene podamos entrar en tema con las intervenciones en lo real y con la necesariedad de la intervención psicofarmacológica, más allá de que lo aceptemos, lo teoricemos, lo publiquemos o no. La verdad es que la intervención psicofarmacológica es una intervención a la cual siempre aludimos, o la gran mayoría de las veces los psicoanalistas cuando estamos trabajando con pacientes graves. Bueno, buenísimo. Bueno, yo solamente voy a hacer una descripción muy a vuelo de pájaro para que después podamos ubicar las intervenciones y qué queremos decir cuando decimos que las intervenciones son en los 3 registros. Este primer nudo es el nudo Borromeo de 3 cuerdas, anudado. Yo empiezo a leer desde este rojo, que es el real, digo, si yo los escribo de este modo, escribo primero el rojo, que es el real, después pongo arriba el verde, que es lo imaginario, arriba como si estuvieran apilados, y después pongo, respetando la alternancia, de arriba del de arriba, o sea, este azul, que es el simbólico, pasa por arriba del verde, y abajo del de abajo pasa por abajo del rojo, otra vez arriba del verde, otra vez abajo del rojo. Este sería un nudo Borromeo de 3 cuerdas que da cuenta de la estructura lograda, de la estructura neurótica lograda, en letras mínimas. Las láminas quedan, si ustedes después quieren ver a qué se refiere cada región, lo podemos conversar en otra reunión. Pero yo quería esto, el nudo anudado neuróticamente es así. Lo propio del nudo Borromeo, que es una figura de la topología, es que todas las cuerdas tienen el mismo valor. Quiero decir, el real, el imaginario y el simbólico tienen el mismo valor. Y la característica de cualquier nudo Borromeo, si está anudado borromeicamente, es que cualquiera de los que si yo corto cualquiera de los 3, los otros 2 quedan encadenados, quedan como unos ganchitos así. Bueno, en el segundo, como yo solamente me permito servirme de esto para hablar de psicosis y de las intervenciones y de lo interdisciplinario, voy a pasar al segundo, que es, no sé si pescaron acá, esta cuerda azul que debería pasar abajo de la roja, pasó por arriba.
Si esto sucede, si hay un cruce que está mal, yo lo sitúo acá entre lo real y lo simbólico, entre el rojo y el azul. Lo que sucede es que esta cuerda queda suelta, se va. No sé si ven bien en pantalla, pero me parece que se ve bastante claro que quedan anudadas las otras dos. Quedan como dos, ¿cómo se llama? Como dos, bueno, dos partecitas de una cadena, quedan encadenados, dos eslabones. Si esto pasa, todas estas escrituras no tienen sentido, se pierden, y entonces en realidad se produce esto, se pierden las regiones, desaparecen las regiones del buen anudamiento. Lo que intentamos los analistas conceptualizar es, sirviéndonos del nudo borromeo reparado, que escribe Lacan, para dar cuenta de la restitución borromeica según su lectura, él lo aplica, eso es psicoanálisis aplicado, él lo aplica al escritor Joyce. ¿Por qué digo que es aplicado? No porque se meta con la obra de él, sino porque Joyce no fue paciente de él, lo cual, como yo les decía antes, es una estabilización espontánea con el vuelo que tuvo la obra de Joyce, pero si hacemos una lectura minuciosa, en uno de los artículos que yo mandé, Transferencia y Psicosis, hay todo un apartado en el cual es evidente la asistencia que tuvo del secretario del alienado, quiero decir, de aquellos que hicieron posible el anudamiento joyciano. Habitualmente se señala a Nora, la mujer de Joyce. Yo creo que también la editora fue quien propició que Joyce pudiera pudiera seguir con su obra y estar estabilizado. En esta reparación, no sé si ven ese ganchito ahí, esta reparación es para evitar esto, ¿no? Digamos, la reparación lo que subsana es esta cuerda de lo simbólico que ha pasado por sobre la cuerda de lo real. Bueno, ¿puedo cerrar la pantalla, Juan? Sí. Acá está. Ya está. Yo después voy a contar un poco más. ¿Se acuerdan que yo decía con ese ejemplo muy chiquitito y sin la pretensión de que una golondrina haga verano, ¿no? Porque así como en ningún análisis se resuelve lo peor de la neurosis con una buena interpretación, tampoco con una buena intervención en lo real se resuelve toda la clínica de la cual padece el sujeto. Pero sí pueden ser como brújulas de donde uno puede meterse. Entonces, esa intervención con las cartas no era para nada la que le iba a curar de la psicosis a la chica, ni la que le iba a curar de la psicosis quiere decir propiciar una estabilización que para ella le sirviera para llevar una vida aceptablemente vivible, ¿no? Pero yo les decía, cuando la analista le otorga un orden simbólico, hace una lectura imaginaria y dice, además se incluye, porque si ella le dice no te salió, le está nombrando un juego de la cual la chica era quien lo hacía y además lo compartían. Esa es una intervención que abarca los tres registros y convierte ese movimiento incontrolado, que sería el cuerpo yéndose de cualquier manera, la cuerda verde disparándose para cualquier lado, un automatismo motriz es eso, ¿no? Convierte eso en un juego que podrían jugar ambas, lo cual además indica la posibilidad de un lazo al otro, ¿sí? Bueno, yo llego hasta acá, Juan, y si hay preguntas, con todo gusto. Abrimos
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Bueno, Juan? bien, ¿vos? Bien, bien. Quería consultarte, Laura, si la interpenetración en los registros siempre se da entre real y simbólico, o hay posibilidades de que se interpenetren otros registros y la cuestión, bueno, sea otra. Sí, sí, sí. Sí, hay posibilidades de que se interpenetren otros registros, y de hecho, yo no lo tengo cargado acá en esta computadora. Hay, primero que Lacan ubica dos tipos de fallas posibles para el nudo de tres. Una que es esta que yo tomo ahora porque es la misma que él plantea para poder hablar de Joyce, y otra que sería en dos de los cruces. Hay una continuidad de registros que yo podría decir entre imaginario y real. Tengo otro ejemplo. Dos ejemplos me vienen a la mente. Una de una paciente que decía, no estábamos en cuarentena, que dice, no entiendo nada. Ah, bueno, está bien. Ahora te contesto lo que pueda aclararte. Hay teníamos una paciente que yo decía, no estábamos en cuarentena y podíamos tomar mate, y ella decía, no tomo mate porque se me desparrama por todo el cuerpo y me pongo verde. Había ahí claramente una continuidad de registros, ¿no? Entre el dato objetivo y real imaginario, que el mate era verde, a esto que se le desparramaba en todo el cuerpo y no podía, por ese tema, tomar mate. Recuerdo otra paciente que no podía sentarse sobre una silla marrón cuando ella estaba vestida de marrón porque se fundía con la silla y después decía que no podía separarse. Ahí había una continuidad de registros entre imaginario y real. Uno podría decir que si vamos muy esquemáticamente a ubicar que el pasaje de soma a cuerpo por la introducción de lo simbólico, por lo que permite morder el soma, ¿no? Como la palabra muerde al soma, entonces termina siendo, y yo creo que en la presentación de Tres Nudos de Lacan, tal cual yo la traje recién, uno termina pensando que el registro prioritario es el registro de lo simbólico, porque en la puesta en plano, el que anuda, yo anoté primero el real, después el imaginario, y tejiéndolos, el registro de lo simbólico, ¿sí? Lo que queda forcluido es lo que queda sin poder haber sido efectuado, es ese tejido justamente, ¿no? Sí. Laura, também, eu queria colocar uma questão que também há analisantes psicóticos que vêm sozinhos, sem família atrás dele, sem nenhuma outro profissional, né? Há analisantes psicóticos que vêm ao consultório, marcam a consulta sozinhos, sem acompanhantes. Sin ninguna red. Sem nenhuma acompanhante. Eu atendo uma pessoa psicótica, médica, que nunca veio acompanhada de ninguém. A relação é só entre eu e ela. Não há outras pessoas. Y tiene la posibilidad de, en tu trabajo con vos, encapsular la producción psicótica, seguramente. Não entendo muito o que você fala. Como? Pode repetir? Não entendi. A ver, porque vos decís que esto me parece que sería un poco distinto a lo que yo venía planteando de la demultiplicación transferencial. Yo decía, Sí. bueno, claro, todos nos servimos, me viene súper bien, Ana, te lo agradezco.
yo decía, todos nos servimos de otros saberes, pero también como analistas, y aún como cualquiera de los que esté en el dispositivo, si es que lo hay, tenemos posibilidades de incluirnos dentro de la lógica de la castración efectivamente, ¿no? Digamos, nuestra enunciación puede ser intencionalmente una enunciación barrada, una enunciación castrada. Comento un caso que Analía seguramente se va a acordar, no voy a extenderme en todo el material, pero era una paciente que estaba estabilizada, pero que podía dispararse con cuestiones megalómanas y con cuestiones de arborización pulsional y de un goce infinito que no la iban a llevar a lo mejor si entendemos que podía terminar con una internación que le cortara ese camino. Estaba lo suficientemente estabilizada como para haber decidido hacer un viaje. Entonces dice, se iba a ir a Nueva York, ¿no? Y dice que bueno, que entonces desde Nueva York también va a ir a París, porque, bueno, son 4 horas de vuelo, 5 horas de vuelo, no es lo mismo ir a París desde Nueva York que desde Buenos Aires, y entonces en ese momento que yo ya me la veía venir, de que iba a ser una deriva metonímica que no le iba a permitir hacer nada, que lo más probable es que desbarrancara en el aeropuerto de Ezeiza y terminara internada rápidamente. Entonces le planteé, por supuesto armamos toda la cuestión imaginaria del viaje, con planos, con subtes, con diagramas, con esquemas, con qué museos te conviene ver tal día y qué te conviene ver tal otro y qué día vas a descansar y demás. Pero en ese momento yo tuve 2 intervenciones en las cuales me incluí de manera explícita, que fueron por el lado del idioma y de la moneda, ¿sí? Ella hablaba muy bien inglés, pero no hablaba tan bien francés. Entonces yo le dije, mira, es un lío cambiar de idioma, y con el cambio y la moneda uno siempre termina perdiendo plata, ¿no? Cuando yo le digo uno siempre termina perdiendo plata, me incluyo. Cuando yo le digo, no le digo vos vas a tener lío. Además no era una intervención ingenua, porque esta era una muchacha que había tenido su primer brote en la época de la hiperinflación de Alfonsín, en la época en que el otro de la cultura vaciló de manera espantosa, y realmente en ese momento fue cuando apareció su primer brote que retroactivamente confirmó la estructura que hasta ahí no había eclosionado, ¿no? Pero yo quería volver sobre lo que comentaba Ana Lucia. El momento en el cual yo le digo, mira, no, uno se hace mucho lío con el cambio de la moneda, siempre terminamos perdiendo plata, me incluyo como uno entre otros, ¿no? Ese es un momento, porque además también pasa que hay momentos en el cual uno le dice al paciente, bueno, estaría bueno que empezara, vamos a ver, no le digo que vaya a un hospital de día todos los días si no tiene ganas, pero por ahí 2 días por semana podemos, y el paciente dice no. A ver, ¿no? Digamos, no todo lo que uno propone, aunque tenga una dirección para proponerlo, siempre es bien aceptado, ¿no? La leo yo. Lo que Dale. yo decía es que me parecía que en relación a la paciente de la colega, esto de que ella la veía sola y que la paciente iba sola, estaban ellas dos, que tal vez yo decía si esto no es decir, que en que es un momento de este tratamiento de la paciente, que digo, pensar los tratamientos de estos pacientes como con distintos momentos y distintos dispositivos posibles en los distintos momentos. Tal Claro. vez es que ahora es posible con esa paciente, porque como vos dijiste,
encapsula ahí la producción, sea algo que en otro momento requiera otra suerte de dispositivo. No digo, es un trabajo yo tengo soy muy nueva en esta clínica, no en la práctica, sí en esta clínica. Es un trabajo de muchísimo dinamismo, por más de que visto de afuera parece como un trabajo así con momentos más largos que otros, ¿no? Cuando está compensado, digo, a diferencia de la neurosis, que por momentos puede parecer como más un ping-pong, una cosa más de ida y vuelta, digo, me parece que estos pacientes van teniendo distintos momentos que van necesitando distinto tipo de dispositivos, distintos armados de dispositivos, y tal vez la paciente de la colega en este momento, pero esta médica puede, como dijiste vos, encapsular Sí, mantener encapsulada la producción, ¿no? Sí, ahí, digo, todo eso se está jugando ahí en el consultorio y va el 1 a 1. A veces es necesario que no sea el 1 a 1. No, es cierto, Paula, lo que decís. Sí, a mí me parece importante lo que decís. Y, a ver, yo una vez escuché en un Ateneo, con gente que respeto muchísimo, algo así, no sé si lo voy a relatar bien, como que determinados tipos de intervenciones solo las produce el analista. La verdad es que yo no creo, no creo que solamente el analista produzca determinadas intervenciones. Digo por qué. Primero, si pensara eso, no podría pensar en un trabajo interdisciplinario. O sea, si yo creo que una intervención en lo real es solamente intervenir en relación al descompletamiento del otro, ¿no? Si yo creo que solamente incluyéndome en el nosotros todas las veces, ahí yo que soy muy viva, estoy mostrando mi propia castración y voy a hacer un pasaje simbólico y con eso va a ser suficiente, me parece que me estoy desdiciendo de todo lo demás, ¿no? Me parece que me estoy desdiciendo de todo lo demás. Cuando yo propicio la existencia de los talleres en todos los dispositivos, no importa si yo lo propicio o no lo propicio, porque de hecho existen y de hecho se dan, y hace 50 años que hay talleres para la atención de pacientes psicóticos, con lo cual yo puedo decir, bueno, yo lo conceptualizo de esta manera, pero no estoy descubriendo la pólvora, estoy intentando darle una lógica conceptual, ¿no? Me parece que justamente porque entiendo, porque veo y porque leo que las intervenciones vienen desde otro lado. Cuando Marcelo que es músico, pudo incluir ese ruido molesto alrededor del cual gestar una melodía, ahí hay una intervención en lo real que convierte ese movimiento motriz que produce un ruido molesto y que expulsa a los demás en algo que es legible musicalmente. Entonces, si yo solamente creyera que ese efecto se puede lograr solamente con la interpretación analítica por vía de lo simbólico, me estaría desdiciendo de lo poquito que mencionaba antes de cómo se conforma el nudo borromeo, ¿no? En donde todas las cuerdas tienen el mismo peso, el mismo valor. Sí, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta muy específica de cuando estabas hablando, bueno, sobre la divinización del cuerpo del bebé, la necesidad de la mirada y de la voz, entiendo también, pero recalcaste mucho como que por ahora es necesario, o esta necesidad es por ahora o hasta ahora. Entonces mi pregunta es, ¿esto puede pensarse que puede ser reemplazado? ¿O por qué resaltaste esa frase? ¿Por qué lo resalté? Porque la tentación con los hijos, a ver,
la tentación de sos lo mejor del mundo. Hablemos de una libidinización propiciatoria, ¿no? Hablemos de una propiciatoria. No hablemos de esta basura, ¿para qué? Hablemos de una libidinización propiciatoria. Para que los hijos puedan mirar para otro lado, tienen que salir de ese lugar de objeto, de ser quienes efectivamente completan a quienes lo tienen a cargo, ¿sí? Pero ese lugar de encantamiento, Freud lo dice y no me puedo acordar el artículo, pero todo el mundo, creo que es en el narcisismo, Introducción al narcisismo. Los niños son his majesty the baby. Uno los tiene ahí y no puede dejar de mirarlos. Ese tiempo de no poder dejar de mirarlos, de pensar que son lo mejor de la existencia, que son lo más maravilloso que hay. Yo hacía el chiste de que uno siempre quiere tener el hijo superdotado, hasta que después quiere que caiga en el percentil 70, 80, para que pueda ser uno entre otros, ¿no? Entonces, está bueno para el chico que uno quiera tener el mejor hijo del mundo, pero está bueno largarlo al mundo, dejar de mirarlo. Como eso no es una decisión. En el mejor de los casos, ya ahí hay todo un pasaje cuando uno quiere que el hijo esté en el percentil 70. Digo, eso es todo un pasaje. Claro, por eso, no digo 70 peyorativamente, No, digo ya que puede que sea uno más. Que sea uno más. Pero eso es todo un pasaje, que pase, claro. Digo, no exacto. Cuando yo contaba el ejemplo de la película del pianista, no había dudas de que ese señor quería tener un hijo que fuera el mejor pianista del mundo, pero para él no pudo largarlo, ¿no? Por eso yo subrayé tanto lo de por ahora, ¿no? Yo tengo, digamos, por suerte o por desgracia, creo que esto vale de las dos maneras, estas cosas no se deciden, ¿no? Estas cosas no se deciden. Ni se decide volver al trabajo después de la licencia de maternidad, paternidad, solamente porque hay que volver, muchas veces se quiere volver, y porque ya está bien, y porque ya me quiero volver, y quiero dejar de darle la teta, porque ya me quiero volver a poner la bikini en el verano. Mira, estamos en septiembre, más vale que aflojemos con esto porque yo me quiero volver a vestir de tal o cual manera. Eso ocurre impensadamente, ¿no? Si uno estuviera pensando, tengo que dejar de darle la teta, porque resulta que eso es lo que va a garantizar que mi chiquito no sea psicótico, porque resulta que, si uno estuviera pensando cada movimiento con ese cálculo, seguramente sería psicótico, porque eso daría muestra de que uno no está atravesado por la castración, lo cual no quiere decir que, a ver, yo creo más en la intervención del pediatra para ciertas cosas que en todo lo que se trata de hacer de prevención de la psicosis. ¿Y por qué digo esto? Porque al pediatra uno va al pediatra para ver cómo está creciendo su niño, ¿no? Me parece que si el pediatra está lo suficientemente adiestrado y pregunta mucho, puede anticipar y prevenir muchas cosas. Nadie va a ir a un grupo que diga, grupo de prevención de la psicosis. Primero, nadie tiene conciencia de que está gestando un hijo psicótico. ¿Qué sé yo? Yo puedo ir a un grupo de prevención de las caídas en escaladores de alta montaña, porque tomé esa decisión, pero es muy difícil ir a un grupo de prevención de la subjetivación. En cambio, el pediatra, en privado, en el prepago, en el hospital, el neonatólogo, están necesariamente. Y a mí me parece que un buen adiestramiento del pediatra, primero porque está buenísimo y porque uno lleva al pediatra en quien confía. Entonces esa es una intervención que en general va a ser bien escuchada, ¿no?